que se titula Juan el Bautista encarcelado. Juan el Bautista estaba preso. Vamos a leer Mateo capítulo 11 de versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, ¿no? Y al oír, es decir, a Galilea, porque todos los discípulos menos Judas eran de Galilea, así que a la ciudad de ellos, de los discípulos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Versículo 6. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado el que no tenga dudas de mí. Ahí, no tropezar en ese sentido es no dudar de Cristo. Y bienaventurados, ¿no? Dice el Señor. Herodes había encarcelado a Juan el Bautista. Juan estaba solitario, desalentado y desorientado, yo calculo, por estos emisarios, ¿no?, que envían. Claro, ¿por qué permitía el Señor que él estuviese preso? Si el Señor estaba ahí, ¿no? Y él posiblemente estaría confundido por los sucesos, no por Cristo, sino por cómo venían, por los acontecimientos. Posiblemente Juan el Bautista haya tenido un quiebre en su fe o unas dudas acerca de las cosas que iban pasando y que no las comprendía del todo, pero tampoco le gustaban, porque no le gustaría estar preso y se preguntaría esto, ¿no? Estarían también sus discípulos, los discípulos de Juan, con una fe como quebrada o dudando, acerca de estos acontecimientos y de todo lo que estaba pasando, ¿no? Fíjense que Juan el Bautista había estado predicando a Cristo como aquel que traería juicio. Ahora, inclusive en un versículo dice: y que quemaría la paja en el fuego que nunca se apagará, ¿no? Ahí en Mateo 3:12, si ustedes van un poquitito más atrás. Mateo 3:12 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y en Mateo 3, versículo 1, es cuando empieza el ministerio público de Juan el Bautista. Fíjense allí: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos. La misma palabra, la primera misma palabra que dijo Cristo: arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, claro, si están viendo el ministerio de Jesús, que es tan diferente a lo que Juan el Bautista dijo,
porque habla de juicio, y el Señor estaba trayendo un ministerio de misericordia, enseñanza, amor, paz, sanidad, milagro, cura, pero no de juicio. Y por otro lado estaba lejos de Jerusalén, de la ciudad del rey, y sí recibir, pero estaba recibiendo una cálida recepción del Señor. Fíjese en Mateo 8:34. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces, entre todo esto que le estaba pasando a Juan, también Juan había tenido el testimonio del Padre. Fíjense, vamos, acompáñenme, fíjense por favor, ahí en Mateo 3, 16, 17. Dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Sabía que era Cristo, pero aparecían dudas y mandan, ¿no?, a los mensajeros Juan necesitaba ser confirmado, su fe necesitaba ser confirmada por Cristo mismo. Y nosotros también recurramos siempre a Jesús, ¿no?, para la confirmación de nuestra fe, para que confirme nuestro camino, su voluntad. Juan recurrió a Jesús, no recurrió a preguntarle a aquel por Jesús. No, mandó emisarios a Jesús. Y les manda a preguntar, ¿no? ¿Eres tú, en el versículo 3 del capítulo 11 de Mateo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? No entendemos siempre la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Muchas veces tampoco, generalmente no sabemos, pasan las cosas, pero Dios no tiene la obligación siquiera de decirnos por qué pasó ni para qué. Son propósitos de Él y Él permite. Quizá nos parezcan extraños los caminos por donde andamos hoy, por donde el Señor nos está llevando, y nos extrañamos y decimos, bueno, y dudamos, y decimos que ¿será? Por eso recurrimos a Jesús como Juan el Bautista, preguntar en nuestra relación íntima con Él, con Jesús, y por medio de su palabra, preguntar: ¿qué hago? ¿Es así? ¿Esto es así? Quizás hemos entendido mal la palabra de Dios y estamos viviendo mal. Quizás estamos esperando cosas que no deberíamos estar esperando. Podemos estar confundidos por el desarrollo de los sucesos en nuestra vida. Podemos estar esperando algo que nunca llega, o que aún no llegó.
¿Pudimos haber interpretado mal los planes de Dios para nuestros días, para nuestra vida? Acerquémonos a Jesús. Preguntémosle por medio de su palabra. Y fíjense cómo le responde el Señor, ¿no? Porque en el versículo 4 de Mateo 11 dice: respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Qué hermoso, porque no solo el Señor dio la muestra hablando, sino haciendo, porque dijo: lo que oís y lo que veis. Decirle a Juan eso, le contestó con la palabra, ¿no? Le dijo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Está citando el Antiguo Testamento, está citando la profecía sobre él. Amén. Acompáñame a Isaías 35, capítulo 35, versículos 5 y 6. Cinco y 6. ¿Tenemos? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y si nos vamos un poquito más adelante, Isaías 61:1, esto lo cita Lucas, capítulo 4, versículo 16, cuando el Señor en la sinagoga pasa a la sinagoga y lee las escrituras. ¿Sí? Es esto lo que cita el Señor, haciendo referencia al mismo. El Espíritu de Jehová, 61:1 y 2, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, es decir, a los pobres, ¿no? En el Evangelio de los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y lo que sigue, el día de la venganza, no lo citó en la sinagoga, porque esa era para la segunda venida. Cortó el segundo versículo y habló hasta la buena voluntad de Jehová. Eso lo puedo encontrar en Lucas 4. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Jesús? ¿Recuerda, Juan? Acuérdate lo escrito. A los pobres les anunció el Evangelio, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados. Pero Juan, te estás olvidando. Esto está escrito. No te olvides, no nos olvidemos de la escritura, de lo escrito, porque esto es la verdad. Amén. Ustedes saben que los líderes de esa época centraban su vista principalmente en la aristocracia, en los ricos. Pero el Señor viene por los pobres de espíritu, por los quebrantados de corazón, pero también por los pobres literales, por los que no tienen, porque los que están en necesidad y necesitan ser ayudados. Pero principalmente viene por la bancarrota y la pobreza espiritual de la necesidad de Dios. Amén.
O sea que la palabra de Dios es suficiente para nosotros. No andemos buscando por otros lugares. Juan preguntó, dudó, preguntó, y el Señor le contestó con la palabra escrita. Juan, vean, díganle a Juan. Y por otro lado, mientras le decía a los discípulos esto, los discípulos de Juan estaban mirando, estaban oyendo y estaban mirando lo que oís y lo que veis. Y nosotros todo eso que ellos vieron y ellos oyeron, lo tenemos acá. Porque nosotros tenemos la certeza que ellos vieron y nosotros vemos en Cristo. Y tenemos la certeza que ellos oyeron y nosotros tenemos la certeza que oímos cuando vamos a la palabra de Dios. Oímos la voz de Cristo, oímos la mente de Dios. Amén. En el versículo 6 dice, fíjese, y estamos en Mateo 11:6, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿No? Él había llegado como un carpintero, como un siervo, no como un general, como un poderoso terrenal. Porque el reino de los cielos se había acercado. El reino terrenal de Cristo va a venir después, el milenio, los 1000 años de reinado de Cristo sobre la tierra y en Jerusalén. Pero ahora no era el tiempo. Por eso cortó el segundo versículo, ¿se acuerdan de Isaías? No era el tiempo de la venganza, del tiempo del juicio, era el tiempo de otro tiempo. La pregunta de Juan, o por ahí el propósito de Juan es: ¿qué es lo que estás haciendo? ¿O por qué no estás haciendo más? ¿O por qué no estás haciendo otras cosas? Que la mente o en la mente de Juan el Bautista esperaba o tenía unos planes o tenía una perspectiva diferente de lo que Jesús vino a hacer, pero enseguida se lo aclara. Vayan y digan algo. El Señor rápidamente nos quiere aclarar las cosas, pero tenemos que ir a su palabra, tenemos que ir rápidamente a buscar su consejo, ¿sí? En la palabra. Recordemos esta porción de la palabra. Vayan y díganle a Juan, ¿no? Con esa certeza del Señor, con la verdad, con esa palabra verdadera, logos, ese verbo hecho carne, esa verdad, esa palabra. Vayan y díganle a Juan. Juan, recordá lo que está escrito en Isaías. Recordar la palabra de Dios, para que esas dudas, para que esas cosas, por ahí esas perspectivas o esas esperanzas erradas cambien y realmente esperes lo que tenés que esperar, ¿no? Esperemos lo que debemos esperar según la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre mío, Dios mío, gracias por este alimento, Señor, que has traído. Alimento espiritual que nos hace pensar en ti, que nos hace rever nuestra vida, nuestros acontecimientos, las cosas que nos están pasando, Señor. A veces estamos equivocados y tenemos unas expectativas diferentes a las que tú tienes y unos planes diferentes, pero tú enseguida nos quieres aclarar las cosas por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Nos quedamos todos en tus manos para que sigas consolando corazones, guiándonos a la verdad de tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.